Yo soy Josu Azqueta, soy licenciado en Pedagogía y Magisterio y soy sexólogo también, y dentro de esto del programa específico de atención al chemsex de apoyo positivo. Yo soy Alejandro, soy psicólogo, aquí en Apoyo Positivo fundamentalmente atiendo a personas que practican chemsex, también a personas que han sido diagnosticadas de VIH, y luego también tenemos un piso de acogida, ¿no?, donde también acogemos a personas del colectivo LGTBI que han sido víctimas de alguna agresión o de alguna discriminación por pertenecer a la comunidad LGTB. Chemsex quiere decir chemical, sexo con químicos, ¿no? Básicamente hace referencia a un uso sexualizado de drogas, mediatizado por el uso de aplicaciones de geolocalización entre hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres bisexuales, personas trans y personas trans no binarias. Y dentro de este fenómeno hace especial referencia a un tipo concreto de práctica del chemsex, que es el slam sex, o es el inyectarse algunas de estas sustancias. Muchas veces ayudan a la desinhibición, a poder aguantar más tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, han tenido un sentido que aparezcan en este tipo de contextos sexuales. Las drogas cambian de un sitio a otro, es decir, no se consume lo mismo en Madrid que en Valencia, que en Australia, que en Estados Unidos. La disponibilidad o no disponibilidad de determinadas de estas sustancias depende mucho de la zona geográfica. Estamos hablando incluso de las sustancias que se deben estar consumiendo en la comunidad valenciana no son exactamente las mismas que se están consumiendo en Madrid. Históricamente se ha hecho referencia al uso de mefedrona, metanfetamina, otina y GHB. Hay dos que suelen estar muy presentes, que suelen ser los poppers y también los potenciadores de la erección. Y luego, pues como más periféricamente, pues el uso de otras sustancias como puede ser la coca, el alcohol, el cannabis, etcétera, etcétera. Una cosa es, yo creo que el fenómeno del chemsex, si lo entendemos como fenómeno, no se puede entender sin la triada que es el uso de drogas, mantener relaciones sexuales con esas drogas y conocer parejas sexuales a través de las aplicaciones de geolocalización. Hasta que no aparecieron estas aplicaciones no pudo darse un fenómeno como esto. Luego creo que influye también en el hecho de que se haya extendido el hecho de acudir a un chill o a una sesión, que es un poco el nombre que recibe popularmente estas quedadas, ¿no?, en pisos particulares, da cierta identidad, da cierta sensación de pertenencia a un grupo, es un sitio donde no tengo que explicar mis gustos sexuales, donde hay códigos que se dan como entendidos, y eso hace como que se pueda hablar en algunos casos de una especie de subcultura, ¿no? Y aunque en algunos casos puede tener consecuencias graves, a la gente le da sensación de pertenencia, que yo, pero esto ya es una opinión muy personal mía, creo que tiene que ver un poco con sociedades líquidas en las que vivimos ahora. Sobre todo, si os dais cuenta, el fenómeno chemsex es un fenómeno que se da principalmente, aunque no exclusivamente, pero principalmente en ciudades grandes como Madrid, Valencia, Barcelona. Son ciudades muy duras para vivir, donde si por ejemplo estás recién caído, hasta que haces un grupo de amigos, pues tienes que hacer un tránsito de la soledad gorda y de repente pues conoces a alguien donde en esas horas de colocón, si quieres, pues la gente es maravillosa, porque muchas de estas sustancias son sustancias de carácter empatógeno, que fomentan una relación social, y si a esto le añadimos además que la gente pues están generalmente, o estamos en estas sociedades más solillos, pues creo que es un poco el cóctel, ¿no? Quizá desde Apoyo Positivo ponemos el énfasis en si te está afectando al trabajo, a la familia, a los amigos, al ocio, a tu salud. Y luego por otro lado es el no poder parar, ¿no? Si en algún momento la persona siente que ya ha perdido el control, que no puede frenarlo y tal, entonces ya empezamos a ver que eso puede ser un signo de que está siendo algo problemático. Los motivos por los que las personas practican chemsex son variados. Cuando hay noticias sobre este fenómeno se hace mucho desde el amarillismo, desde vender la noticia, cosa que es un poco intrínseca, ¿no? Sesiones de desenfreno y sexo lujurioso y no sé qué y no sé cuántos. Aquí hay una parte de que el mantener relaciones sexuales con drogas da placer. Es verdad que suele ser complementado el buscar placer con otras cosas que son más diversas, desde me siento solo en una ciudad grande como Madrid y ahí encuentro una compañía, pero no es que yo busque eso para buscar una compañía, sino que de repente la descubro y me engancho o me aficiono a acudir a estos espacios porque encuentro gente con la que puedo hablar, con la que me siento a gusto, por el efecto de las sustancias también, y también porque digo algunas cosas que igual en otros contextos no los puedo contar porque me van a juzgar, y sé que no me van a juzgar, ¿no? Muchos chicos que a mí me da la sensación que la única manera que han encontrado de estar a gusto y relajados por primera vez en su vida con otros chicos
es tomando algo que les quita pues, esa parte racional, les disinhibe y les permite ser de alguna manera quien realmente son, ¿no? Pero, insisto, no es en todos los casos, ni todas las personas que practican chemsex tienen un trauma. Yo insisto, creo que la mayoría de las personas lo hacen en un primer momento por gusto o por placer, y luego ya cuando la gente se mete más en consumos igual más problemáticos, suele ser habitual que haya cosas que venían de antes, que no estaban trabajadas, y la sustancia lo que ayuda es a manejar esos traumas, esas inseguridades, etc. La palabra chill, antes de que se extendiese toda la terminología relacionada con el chemsex, era la quedada, después de la discoteca en hombres gay, vamos a un piso a seguir escuchando música y a tomar alguna copichuela más y punto. Hubiese o no hubiese sexo, de hecho creo que era más habitual que no lo hubiese que sí. El chill ahora referido, o de forma más específica que hablaríamos de guarrichill, sí que hace referencia a la quedada específica generalmente en un piso particular y generalmente difundida esa quedada a través de aplicaciones de geolocalización. Luego sí que hay una serie de códigos que son como, por eso se utiliza muchas veces la palabra cultura, subcultura, ¿no? Como compartidos, desde una terminología propia a la hora de pedir el tipo de práctica sexual que quieres, una terminología concreta referida al tipo de sustancia que va a haber en ese espacio, terminología concreta referida también al físico de las personas, etcétera, etcétera. Esto de follar con drogas no es algo nuevo, y de hecho recordemos que el alcohol es una droga, como está establecido, me voy a quedar con alguien, un chico y una chica, por irnos a lo más normativo, ¿no? Y me tomo unas cervezas antes porque voy nervioso y no se me puede ir nervioso. Yo lo que veo es que, por ejemplo, volver otra vez luego a retomar las relaciones sexuales sin sustancias se vuelve todo un reto, ¿no? Ese ligar, ¿no? Ese cortejo, por decirlo de alguna manera. Luego también cómo se va a desarrollar eso, porque claro, las sensaciones ya no van a ser las mismas, ¿no? La intensidad o la forma de relacionarse va a ser diferente. Cambiar todo eso que es tan instantáneo, a cambiarlo a otro tipo de sensaciones, que en lugar del placer sea la satisfacción, se vuelve difícil, ¿no? Es que cada vez que estás viviendo una sensación que en el día a día puede ser satisfactoria para las personas que no practican chemsex, para las personas que ya venían con un uso problemático, esas sensaciones se quedan como vacías, como que no llenan, ¿no? Entonces, el cambiar todo eso lleva un tiempo. Sobre todo, claro, te hablo de hombres gays y bisexuales, ¿no? Pero me dicen que, pues eso, que durante la etapa de la adolescencia, por ejemplo, el poner en práctica algunas habilidades sociales, por ejemplo, para ligar y demás, eso se hace más complicado, ¿no? Entonces, claro, todas estas experiencias o vienen tardías o muchas veces en situaciones que incluso pueden ser bastante desagradables para algunas personas, ¿no? Entonces, o bien de las aplicaciones hacer un espacio que sea más sencillo, ¿no? Para poder interactuar, porque el estar en un espacio virtual también el anonimato, la distancia y tal te lo pone un poquito más fácil. Por otro lado, también es verdad que el ocio, como decías, está muy enfocado a un ocio muy sexualizado, entonces como que también hemos aprendido un poco a relacionarnos a través del sexo. Entonces yo creo que a veces como distintos ingredientes, ¿no? Que se van echando y van haciendo que sea más fácil el poder recurrir a los chis. Luego, como complemento, insisto que en perfiles de uso problemático, uso muy problemático. En algunos casos vemos problemas psicológicos, como brotes de psicosis, etcétera, etcétera. Vemos también problemas en el ámbito laboral, hace que la gente acabe en la calle, etcétera. Problemas de vivienda también, sabemos de chicos que han acabado viviendo en la calle en usos, insisto, muy problemáticos. Yo como sexólogo en la esfera sexual, si yo tuviese que decir una demanda por la que vienen hoy, vengo porque no puedo mantener relaciones sexuales sin drogas. Eso en realidad a mí no me dice nada, bueno, me dice todo y nada. Quiero decir, ¿qué quiere decir para esa persona no puedo mantener relaciones sexuales? Y os pongo ejemplos. No puedo mantener relaciones sexuales sin drogas, Josu. Y digo, ¿cuántas veces lo has intentado? Desde que has abandonado el consumo, en este proceso que estás reduciendo un poco el consumo. Y dice, ni una sola vez. Entonces la demanda ya es creo, no es no puedo mantener relaciones sexuales sin drogas, sino creo que no puedo mantener relaciones sexuales sin drogas. Otra persona cree que no puede mantener relaciones sexuales sin drogas porque tenía previamente una dificultad con la erección y piensa y tiene miedo que la va a tener ahora de nuevo. Hay otra persona que cree que no puede tener relaciones sexuales sin drogas porque no está conforme con su cuerpo, con su expresión de género, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la educación sexual por omisión es la educación sexual que hemos recibido todas las personas. Parte de la premisa de que es imposible que no hagan educación sexual con nosotros. Yo probablemente si hacemos una encuesta de calle, salimos a la calle ahora mismo y decimos
¿qué educación sexual has tenido? Y te van a decir, la inmensa mayoría de las personas, ningún tipo de educación sexual. Más allá de, pues, permitirme la broma, un condón en un plátano, en el taller del instituto o en el cole, ¿no? Yo digo que eso no es real, porque sí que hemos recibido una educación sexual. Cuando a tu madre le preguntas sobre sexo y se pone nerviosa y te dice eso no se pregunta a niño o niña, ya te está dando. Eso es educación sexual. Mala, malísima, pésima, pesimísima, la peor que podíamos tener, pero eso es educación sexual porque es inevitable que nos estén dando. A esto hay que añadirle que educación sexual no solo es lo que nos digan en el instituto, en el cole, sino educación sexual es todo. Y muchos de los chicos que atendemos, al igual que son, vamos a decir, víctimas, aunque no me gusta mucho esta expresión, de esta falta de educación sexual o educación sexual por omisión, pero es que sumado a la falta de referentes en una película, o peor aún, que el referente sea el chiste de Arévalo riéndose de ti, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, no hablamos solo de lo que hacemos, hablamos de lo que somos, de hacia quién sentimos, a quién amamos, de quién nos enamoramos, por quién sufrimos. Todo ese tipo de cosas es sexualidad. No hemos tenido referentes, ni referentes sanos de darnos afecto entre hombres, independientemente además de nuestra orientación sexual. Si tú creces con eso, es como difícil que tengas una relación a priori sana con otro chico, ¿no? La primera vez que las tienes. Si descubres algo que te la permite tener, pues ahí estaría un poco el tema. Sí que es verdad que las mujeres, sí que es verdad que se os permite hablar de emociones, expresar emociones, ¿no? Y en cambio a nosotros no. Yo creo que esto también puede estar influyendo, ¿no? El hecho de que no podamos expresarnos hace que, bueno, con las drogas sea más sencillo, ¿no? O a través del sexo también es más sencillo. Chemical sex, chemsex, hace referencia a drogas y a sexualidad. Son dos de las cuestiones más estigmatizadas históricamente y que más han costado. No se puede hablar de esto y de ahí a que la gente probablemente en los propios contextos sí que se hable con mucha facilidad, pero de dentro a fuera el miedo al juicio es tal que creo que es bastante más complicado. Además que creo que es un miedo que tiene su fundamento, porque al final vas a decir a tu madre he estado un fin de semana con no sé cuántos tíos follando con drogas, ¿no? Si tú tienes vergüenza de decir algo, te va a costar más pedir ayuda en el caso que la requieras. Si quieres y no tienes un uso problemático, pero quieres tener un uso más seguro, pero te da miedo sentirte juzgado, pues no lo vas a decir. De ahí la importancia que los recursos que tienen las personas que practican chemsex o que están un poco en este mundo, lo hagan desde el no juicio, la comprensión y vamos a decir desde cierta formación, no solo en sustancias, sino también en diversidad afectivo-sexual. Lo que invitamos siempre es a reflexionar un poco el para qué consumen, qué quieren conseguir con el consumo, qué prácticas sexuales quiero hacer y cuáles no quiero hacer, ¿no? Qué quiero consumir, qué no quiero consumir, qué es lo que necesito, qué límites me quiero poner. El hecho de consumir también, si se hace de forma muy continuada, pues genera una adicción, ¿no? Entonces siempre intentamos que de alguna forma al menos haya un espacio, ¿no?, entre sesiones que sea lo suficientemente grande como para no generar ni tolerancia ni esa adicción, ¿no? Entonces sí que es verdad que planteamos que si quieren ir dejándolo, que al menos estén distanciadas las sesiones.